Muy buenos días. Nos encontramos en nuestra tercera sesión sincrónica de de nuestra guía de aprendizaje Introducción al Derecho, en donde pues vamos a abordar diferentes temáticas. Una de ellas, la clasificación del derecho, esa forma en la cual podemos organizar la normatividad en nuestro estado. Eh, Recordemos que nos encontramos en la tercera semana. Ya pues hemos abordado diferentes temáticas. El día de hoy vamos a tener mm, una exposición por parte de nuestra estudiante virtual, en la cual se abordarán temas referentes a las escuelas del derecho. Entonces, vamos a iniciar, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla para iniciar nuestra clase. A ver. Bueno, entonces, si ven las diapositivas, María Paz. Sí, señor. Bueno, entonces, como te había dicho, el tema que ya hemos abordado diferentes temáticas. ¿Qué temas hemos abordado? Hemos abordado las nociones acerca del derecho, los fines del derecho, hemos abordado los elementos esenciales que componen la norma jurídica, ¿cierto? Lo jurídico. Y hoy entonces vamos a descubrir cómo podemos nosotros clasificar, ordenar u organizar esas diferentes nociones, conjunciones que hacen referencia al aspecto jurídico, es decir, la norma jurídica. O cómo podemos dividir u organizar el derecho, ¿cierto? Ese conjunto normativo que regula las relaciones de las personas en sociedad. Entonces, primero hay que partir o hay que entender y, y establecer que organizar es ordenar una multitud variada de objetos. Y como hemos hablado, el derecho conlleva o eh, tiene en su haber diferentes o una multitud de situaciones jurídicas, figuras jurídicas, conceptos, ¿cierto? Y si de alguna u otra manera esos conceptos no se logran organizar de una manera, eh, vamos a decir, organizar de una manera adecuada, pues será difícil comprender todo ese tipo de situaciones jurídicas que se dan en el mundo fenomenológico. Es por ello que los diferentes doctrinantes han hecho diferentes clasificaciones acerca de lo que es el derecho o la norma jurídica. Entonces, es entender que es simplemente buscarle un orden, buscar cómo entender de una manera ordenada todo esto que encontramos en el mundo jurídico, en el ordenamiento jurídico. Entonces, debemos entender que el derecho es una regulación de relaciones, ¿cierto? Una regulación o un reglamento, una norma, varias normas, que lo que buscan es ordenar, lo que buscan es, eh, o tienen como finalidad propender por el orden social.
Entonces, la primera clasificación o división que encontramos del derecho eh, la podemos encontrar de la siguiente manera. La primera clasificación es derecho sustantivo y derecho adjetivo. Esa es la primera clasificación que podemos encontrar de estas nociones que encontramos acerca de la norma jurídica o del derecho. Cuando hablamos de derecho sustantivo, podemos decir que es aquella norma, ¿cierto? O aquel aspecto del derecho que te otorga, ¿cierto? Eh, que conceptúa, que expresa condiciones, que expresa quiénes son sujetos de derechos, que refiere qué clase de relaciones pueden tener las personas de carácter público o privado. Es decir, es la clasificación del derecho en donde podemos encontrar una organización también del trabajo humano, la seguridad social. Entonces podemos establecer que el derecho sustantivo es aquel que te otorga el derecho, aquel que te conceptúa diferentes nociones, aquel que realmente podemos indicar es el que reglamenta todo lo que está en el mundo fenomenológico, ¿cierto? Es decir, que el derecho sustantivo podemos enmarcarlo o definirlo como un derecho conceptual, un derecho que va a definir qué clase de relaciones va a tener el hombre, tanto pues, con los demás individuos como con la naturaleza que lo rodea, ¿cierto? Entonces, el derecho sustantivo es aquel que te otorga el derecho, aquel que simplemente te especifica a qué tú puedes o qué tú puedes exigir ante posiblemente una autoridad estatal. ¿Listo? Bueno, a su vez, el derecho sustantivo comprende diversas ramas. Esas ramas se ramifican, valga la redundancia, en tres clases de derecho sustantivo. Encontramos primero el derecho público, luego encontramos lo que es el derecho social y por último lo que es el derecho privado. Obviamente, eh, hay que relacionar cada una de estas tres ramificaciones del derecho público, social y privado como parte del derecho sustantivo, es decir, aquel que te otorga un derecho, aquel que te conceptúa, aquel al cual tú puedes acudir con el fin de saber qué derecho a ti te asiste. Bueno, obviamente el derecho público, que hace parte del derecho sustantivo, es aquel conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la organización y actividad del Estado. Además, las relaciones entre los diferentes estados, ¿cierto? Es decir, que regula también, además de la actividad interna del Estado, ¿cierto? La función pública, también va a regular las relaciones que tenga el Estado con otros estados. Eso se denomina derecho internacional público. El derecho público hace referencia a las relaciones que tenga el Estado con los miembros que componen ese Estado. Vamos a poner como ejemplo los gobernantes con los gobernados, ¿cierto? Eso se parte del derecho público, es decir, la función estatal. Entonces, eh, en cuanto a la función estatal, en cuanto a la relación que tiene el Estado con otros estados, es simplemente manifestar qué clase de derechos existen, de pronto cuáles son las funciones que tiene cada institución, simplemente nocionar a qué debe atenerse cada autoridad pública, qué función debe cumplir cada uno. ¿Vas a preguntar algo? No, profesor.
Cierra el micrófono, por. Bueno, bueno, entonces, a su vez, el derecho público, es decir, aquel que regula las relaciones de la función estatal, tiene una subdivisión y esa subdivisión la podemos encontrar eh, a través de lo que conocemos como el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, derecho tributario, aduanero e internacional público. El derecho constitucional hace parte del derecho público, puesto que es una función, ¿cierto?, que le compete al Estado en cuanto a la garantía del respeto de los derechos constitucionales. Entonces, es el derecho constitucional, que se le denomina también derecho político, eh, es en donde se van a enmarcar las normas jurídicas que van con la finalidad o que tienen la finalidad de indicar cómo se va a organizar el funcionamiento del Estado. Entonces, es en la Constitución Política de Colombia en donde vamos a encontrar una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica, ¿cierto? Es aquella donde vamos a encontrar la organización del Estado. Es en esta donde vamos a encontrar qué entidades harán parte de la función estatal. Vamos a encontrar las funciones de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía. Y todas estas autoridades públicas a todas, deben ceñirse al pie de la letra a las funciones que les otorgue la Constitución. Es decir, que, por ejemplo, la Procuraduría no puede entrar a ejercer las funciones de la Fiscalía, puesto que la Procuraduría se encarga de vigilar disciplinariamente a los servidores públicos y, por ejemplo, la Fiscalía se encarga de perseguir el delito. Entonces, en ese caso, la Procuraduría no va a entrar a perseguir el delito, puesto que es una función netamente constitucional que le marca la Constitución a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿a qué voy? A que la Constitución es la carta política que va a darle las instrucciones a cada organismo estatal en cuanto a sus funciones. Y cada una de estas será totalmente independiente. Por eso hace parte del derecho público, puesto que eso también hace parte de la función pública. Bueno, además de eso, también encontramos una parte dogmática, que es aquella donde encontramos los derechos, las diferentes clasificaciones de los derechos, ¿cierto? Derechos fundamentales, derechos de primera, segunda y tercera generación, los derechos sociales y políticos, los económicos. Todo eso lo vamos a ver cuando llegue la hora de dar la guía de aprendizaje de legislación constitucional. Vamos a ver. Luego de eso, nos encontramos con el derecho administrativo. Y el derecho administrativo también hace parte del derecho público, puesto que esta rama del derecho trata con respecto a los principios y normas que regulan la, la función estatal, la relación del Estado con los individuos que la componen. Es decir, netamente vamos a hablar de las relaciones entre el Estado y los particulares. Cómo el Estado debe actuar teniendo en cuenta a los particulares. Y en caso tal de que esa dinámica vaya en contra de los derechos, ya sean fundamentales o cualquier clase de derecho de un asociado o de un gobernado, pues cómo podría proceder esa persona, ¿cierto? Un ejemplo de esto son los servicios públicos, ¿cierto? Cómo se van a prestar los servicios públicos, de qué manera deben prestarse, también la organización administrativa, cómo podemos proceder cuando tenemos una inconformidad con una entidad estatal, las diferentes acciones que tenemos con el fin de dirigirnos a esas entidades. Por ello, entonces, hace parte del derecho público y a su vez del derecho sustantivo, porque allí vamos a encontrar todo con respecto a cómo debemos proceder y qué derechos nos existen en cuanto a la relación con el Estado, ¿cierto?
Todo esto tiene que ver porque el Estado, a partir de su rama ejecutiva, despliega una actividad administrativa, ¿cierto? Para poder eh, administrar o dar una política de inversión a esos recursos. Entonces, el cómo se hace, el por qué se hace, el dónde se hace, todo eso tiene que tener un aspecto amparado en una norma jurídica y eso lo podemos encontrar en lo que conocemos como el derecho administrativo. Muy importante, el derecho penal. El derecho penal hace parte del derecho público y a su vez del derecho sustantivo, porque la persecución del delito es una función pública. Eh, con, a su vez, indicar qué es un delito, qué es una conducta típica, antijurídica y culpable, las sanciones, las consecuencias jurídicas, todo eso lo vamos a encontrar pues en la norma sustantiva, en lo que conocemos como el Código Penal. Por eso el derecho penal también hace parte de lo que conocemos como el derecho público, tal como te lo había manifestado anteriormente. eh, la persecución del delito es una función pública, que está en cabeza de quién, quién es el titular de la acción penal, la Fiscalía General de la Nación. Entonces, por eso es una función pública y hace parte del derecho público y por ende también del derecho sustantivo. A su vez, encontramos lo que es el derecho tributario. Entonces, todas esas conjuntos de principios y normas que regulan los gravámenes impositivos, como los impuestos, los tributos, ¿cierto? Toda esa contribución que hacen los ciudadanos al buen funcionamiento financiero del Estado con el fin de darle un aporte económico al Estado. Todo eso tiene que estar amparado en una norma jurídica que te diga qué clase de tributo será, cómo se hará, a quién se le va a hacer. Todo eso hace parte del derecho sustantivo y a su vez es parte del derecho público. Y acá encontramos lo que es el derecho aduanero. Entonces, esto tiene un poquito de semejanza con lo que es el derecho tributario, pero este es más mercantil, es decir, las mercancías que salen y entran pues de nuestro país. A esas mercancías hay que hacérsele o siempre se le hace la imposición de unos aranceles, ¿cierto? Entonces, si tú sacas mercancías, si tú exportas mercancías, tienes que dar un tributo al Estado por esa actividad mercantil que tú estás ejerciendo. Al igual que si tú importas, ¿cierto? Es decir, traes mercancías de otros países, también tienes que darle un tributo o un gravamen que impone el mismo Estado por esa actividad comercial con otros países. Y como te lo había manifestado al inicio, no solamente el derecho público nos habla de esa función estatal, sino también cómo se va a manejar las relaciones de nuestro Estado con los demás países. Y eso se llama derecho internacional público. Bueno, entonces ya estamos abordando la otra ramificación, o vamos a abordar la otra ramificación del derecho eh, sustantivo, es decir, aquel que te otorga derechos, aquel que conceptúa, aquel que regula las relaciones, ¿cierto? Eh, entonces encontramos ahora lo que es el derecho social. Y el derecho social no es más que aquel que propende o regula todo lo concerniente a las relaciones de los individuos y los grupos sociales. ¿Con qué fin? De darle un poquito de justicia social a el trabajo humano y a esa clase trabajadora. Entonces, dentro del derecho social podemos encontrar otra ramificación. Esa ramificación, eh, en esa ramificación encontramos lo que es el derecho laboral, el derecho agrario y el derecho locatario. Bueno, el derecho laboral es aquel
que regula las relaciones entre empleador, es decir, empresario, que, empresario que genera empleo, ¿cierto? Aquella persona que tiene una entidad y que tiene a su cargo trabajadores. Entonces, el derecho laboral regula esa relación, ese vínculo entre lo que es el empleador y el trabajador. Siempre va a haber una superioridad o una especie de superioridad por parte del empleador para con el trabajador. Entonces, lo que busca el derecho laboral es darle un poco de justicia a esa labor o a esa prestación del servicio personal que hace el trabajador para con el empleador y que además, pues, ese trabajo sea digno, ¿cierto? Que además sea necesario, sea justo para que ese trabajador pueda llevar o pueda surtir las necesidades mínimas o pues no digamos mínimas, sino necesarias, eh, tanto de él como de sus familiares, ¿cierto? Entonces, nacen diferentes derechos, entonces conceptúan lo que es una cesantía, cómo se paga una cesantía, qué son las prestaciones sociales, qué es la seguridad social, todo eso lo podemos encontrar en el derecho laboral, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un paréntesis para ir abordando y ya salir de este tema del derecho sustantivo. Entonces, como derecho sustantivo tenemos aquella norma que te otorga el derecho, aquella norma que te conceptúa, aquella norma que te dice qué clase de relación vas a tener con tal persona, ¿cierto? Entonces, ya hablamos del derecho público. Dentro del derecho público podemos tener como norma sustantiva, por ejemplo, el Código Penal. El Código Penal, la ley 599 del 2000, perdón, es la norma sustantiva de ese derecho penal del cual hablamos ahorita. ¿Por qué? Porque es en el derecho penal, es en el Código Penal donde vamos a encontrar, por ejemplo, qué es el delito, qué es una pena, qué es una prisión domiciliaria, qué es algo típico, qué es algo antijurídico, qué condenas, ¿cierto? Los mismos tipos penales, todo eso lo vamos a encontrar en lo que conocemos como el Código Penal. Eso es una norma sustantiva porque es en ella donde vamos a encontrar conceptos, otorgamiento de derechos, ¿cierto? El Código Penal. Otro ejemplo, el Código de lo Contencioso Administrativo. En el Código de lo Contencioso Administrativo, lo que conocemos como el CEPAC, también vamos a encontrar diferentes nociones acerca del procedimiento, no digamos del procedimiento, sino del derecho administrativo. Obviamente podemos afirmar que la Constitución también podría ser una norma sustantiva, porque allí vamos a encontrar definiciones y nociones, regulación de relaciones acerca de derechos fundamentales, derechos de primera, segunda y tercera generación, pero también podremos hablar también que hará parte o podría ser parte de la otra clasificación que vamos a ver ahorita. En este caso, vamos a dar un ejemplo cuando estamos hablando de derecho laboral, el Código Sustantivo del Trabajo. Es en el Código Sustantivo del Trabajo donde vamos a encontrar, o esa es la norma sustantiva del derecho laboral. Es allí donde vamos a encontrar qué es una prestación social, qué es seguridad social, qué, qué obligaciones tiene el empleador, qué obligaciones tiene el trabajador. Eh, en caso tal de que una persona, de que un trabajador cometa una falta, ¿cierto? Que es una causal de despido justo o injusto, ¿cierto? Una, ¿qué pasa si de pronto esa persona es despedida injustamente? ¿Qué procede? Si se tiene que indemnizar, ¿cierto? Todo eso lo vamos a encontrar en ese código. Por eso es la norma sustantiva. Se llama Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, entonces el derecho agrario, para ir avanzando, es aquel que regula a través de principios y normas las relaciones existentes entre los propietarios de las tierras, ¿cierto? Y las personas que cultivan la tierra, ¿cierto? Los campesinos, el trabajador de la finca, todo eso. En este caso vamos a prestarle mucha más atención a lo que es el derecho laboral. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el derecho privado. Vamos a hablar del derecho.
privado. Ya hablamos del derecho público, ya hablamos del derecho social y ahora vamos a hablar del derecho privado. Muy importante, principal diferencia con los demás es que el derecho privado, mm, muy a pesar, ¿cierto?, de que también hace parte del derecho sustantivo, también te otorga derechos, también te regula relaciones, también te conceptúa, pues este va a regular, no va a regular como el derecho público, relaciones o funciones estatales. En este caso, solamente va a regular, va a nocionar, va a conceptuar eh, relaciones de carácter privado, es decir, entre particulares. En este caso no va a haber nada estatal, es decir, una persona natural o jurídica de índole privado, particular. Es decir, María Paz, por ejemplo, con fulanito de tal. Ese fulanito de tal no hace parte de ningún órgano estatal. Entonces, esa clasificación o ese derecho privado tiene a su vez una clasificación, ¿cierto? Entonces, en esta encontramos el derecho civil, el derecho comercial, el derecho internacional privado y el derecho minero. ¿Cuál nos interesa más? El derecho civil y el derecho comercial. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el derecho civil. Derecho civil, vamos de entrada a decir que la norma sustantiva del derecho civil es el Código Civil. Es allí donde vamos a encontrar diferentes conceptos, regulación de relaciones, estados de la persona, ¿cierto? Como el estado civil, en donde, por ejemplo, vamos a encontrar nociones o regulación con respecto a generalidades del individuo, ¿cierto? Por ejemplo, la profesión, la religión, eh, todo con respecto a los individuos, es decir, el ser humano. Eh, También aspectos de la personalidad, la familia, es decir, es en el derecho civil, en el Código Civil, donde vamos a encontrar aspectos del derecho de familia, acerca de la propiedad, los contratos, la herencia, porque son situaciones que no le competen al Estado como tal, sino que son relaciones netamente individuales de las personas, es decir, relaciones privadas, donde no tiene nada que entrar a hacer el Estado, porque hay un desenvolvimiento de la autonomía de la voluntad en donde el Estado tiene unos límites y que esos límites deben ser respetados. ¿Ves? Entonces, vamos a pasar a lo que es el derecho comercial, que también hace parte del derecho privado, pero más que todo a la relación mercantil, es decir, regula relaciones a partir del comercio. Entonces, vamos a encontrar actividades, vamos a encontrar qué es un comerciante, cuáles son las clases de comercio, las asociaciones, las entidades comerciales, ¿cierto? Las diferentes clases de asociaciones, las SAS, las limitadas, a qué obligaciones estas se tienen que atener, las disposiciones a las cuales se sujeta el comerciante, qué clases de actos tienen las operaciones, etcétera, ¿cierto? Esto también hace parte del derecho privado, puesto que las operaciones mercantiles también tienen algo de privado. El Estado solamente puede imponer un tributo, pero las relaciones entre privados, eso no le compete o no tiene nada que competirle al Estado. Entonces, la norma o el código del derecho comercial es obviamente el código de comercio. Entonces, cada regulación, cada normatividad, cada área del derecho tiene una norma sustantiva. Y ya eso lo vimos ahorita anteriormente. María Paz, ¿alguna duda con respecto a esto? No, señor, ninguna. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el derecho adjetivo. El derecho adjetivo. Entonces, el derecho adjetivo, a diferencia del derecho sustantivo, ya no te va a otorgar un derecho, ya no, ya no te va a definir relaciones, a definir conceptos, a definir situaciones, a definir estados, sino que te va a dar la herramienta para tú poder poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional, ¿cierto? Y hacer valer ese derecho sustantivo, es decir, ese derecho esa situación que te otorga el derecho sustantivo, hacerlo valer ante los jueces. Es decir,
podemos afirmar con conocimiento total que el derecho objetivo es la norma procesal, la norma procesal, es decir, aquella que te dice cómo debe hacerse en caso tal de que necesites llegar ante los jueces para hacer valer tu derecho sustantivo. ¿Listo? Entonces, ejemplo, en el derecho penal, Código Penal, norma sustantiva. ¿Cuál sería entonces la norma adjetiva del derecho penal? El Código de Procedimiento Penal. Es en el Código de Procedimiento Penal donde vamos a encontrar todo el procedimiento, las formas, cómo de pronto la Fiscalía tiene que llevar a cabo cada una de las audiencias, si puede hacer preacuerdos, la forma de allanarse a la persona, si hay una captura en flagrancia, cómo se debe legalizar una captura cuando hay de por medio una orden judicial, o sea, todo el procedimiento y la forma en la cual se va a poner o se va a aplicar ese derecho que me ha otorgado el derecho sustantivo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ampararme en el Código de Procedimiento Penal para poder aplicar la norma sustantiva que es el Código Penal. Entonces, podemos afirmar que el derecho objetivo es la norma procesal, la forma en la cual nosotros podemos acudir ante una autoridad judicial para hacer valer un derecho sustantivo, es decir, aquel que me otorgó el derecho a aplicarlo a través de una norma procesal. Otro ejemplo, habíamos hablado de una norma sustantiva de índole privada, el Código Civil, ¿cierto? ¿Cuál es la norma de derecho adjetivo del derecho civil? Se denomina Código General del Proceso. Es el Código General del Proceso aquel que te brinda las formas, la herramienta para poder aplicar toda esa formación de relaciones, estados, conceptos, aplicarlo a partir de un procedimiento que encontramos en el Código General del Proceso. ¿Listo? Eso es la norma adjetiva o lo que conocemos como el derecho adjetivo. Así sucede igual con el Código Procesal del Trabajo, en donde debemos tener en cuenta ese procedimiento para, por ejemplo, cobrar unas cesantías, cobrar una seguridad social que no fue pagada por el empleador, ¿cierto? Necesitamos de una norma que nos diga cómo debe hacerse ese procedimiento. Y eso es muy importante porque hay una situación que debe tenerse en cuenta que es el principio del debido proceso. Si tú no haces un buen procedimiento, no llevas a cabo un buen procedimiento, te pueden tumbar todo el proceso por nulidad, por no tener en cuenta lo que es el procedimiento. ¿Listo? ¿Quedó claro ese tema de esta clasificación del derecho que es derecho sustantivo y derecho adjetivo? Para abordar la otra clasificación. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Monia Paz? Sí, señor. Bueno. Entonces vamos a hablar ahora de la otra clasificación que encontramos. Y esta clasificación se denomina derecho objetivo y derecho subjetivo. Ya habíamos hablado de la primera, que es derecho sustantivo, la norma que te otorga el derecho, y ahora y también de la norma adjetiva, es la norma que te dice qué procedimientos debes seguir para hacer valer un derecho sustantivo. Ahora vamos a hablar de lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Entonces, lo primero que hay que decir es que el derecho objetivo es la norma positiva, el ius positivismo, ¿cierto? Podemos afirmar entonces con claridad que el derecho objetivo o que la norma sustantiva, tanto la norma adjetiva, hacen parte del derecho objetivo. ¿Por qué? Porque el derecho objetivo es la regla jurídica, es la norma, el reglamento. Y esa norma, ese reglamento tiene como característica la coercitividad, la fuerza, la obligatoriedad. Otra característica del derecho objetivo es que debe ser emitida por una autoridad plenamente establecida por la Constitución. En este caso, en el caso de Colombia,
encontramos que la autoridad encargada eh, de emitir las leyes es el Congreso de la República, que es el órgano legislativo, ¿cierto? Es a partir de allí que podemos afirmar que el derecho objetivo es la norma que abstractamente, ¿cierto? Que, que podemos encontrar, por ejemplo, en Internet, ¿cierto? La norma que podemos palpar a partir de la expedición que hace una autoridad estatal. Y muy importante, eh, será derecho objetivo solamente la norma que se encuentre vigente, es decir, que una norma derogada no puede ser parte del derecho objetivo, es decir, del ordenamiento jurídico plenamente establecido. Entonces, derecho objetivo es la norma como tal, la regla, la que ha sido expedida por el ordenamiento, perdón, por la autoridad estatal, que en este caso es el Congreso de la República. A su vez, ya teniendo en cuenta eso del derecho objetivo, el derecho subjetivo es una potestad, es algo que no vemos. Sabemos que tenemos un derecho, pero que a partir de una prerrogativa, ¿cierto? A partir de ese derecho objetivo podemos nosotros solicitar ante una autoridad que se nos respete o se nos haga valer ese derecho subjetivo. Nosotros el derecho no lo vemos, ¿cierto? El derecho, por ejemplo, de alimentos, el derecho a un proceso judicial para que se nos respete el derecho de defensa, nosotros no vemos eso. Nosotros vemos la norma, pero no vemos el derecho. El derecho es algo subjetivo. Cuando hablamos de algo subjetivo, es de algo que no vemos. Es algo más que todo filosófico. Esto es decir, por ejemplo, tengo derecho a que una persona me pague el fruto de un contrato de arrendamiento. Nosotros tenemos el contrato, tenemos la norma positiva, el derecho objetivo, pero ese derecho subjetivo es eso que te llevamos intrínseco, ¿cierto? Que nosotros sabemos que tenemos, pero que nosotros no vemos. Es el derecho como tal, pero no es la norma porque la norma es el derecho objetivo. Esto es una potestad que tenemos para hacer valer un derecho que se encuentra en una norma. Si entendiste esa parte, es un poco enredada porque es difícil explicar lo que es algo subjetivo, porque es más que todo eh, interno, ¿cierto? Es algo interno. Entonces ese derecho subjetivo es simplemente algo que no es abstracto, que nosotros no vemos, pero que a partir de una norma sabemos que podemos acudir ante una autoridad para que se haga valer ese derecho. Claro, eso, Sí, señor. María Paz. Bueno, los derechos subjetivos los podemos subclasificar en derechos individuales, familiares, patrimoniales y políticos. Es decir, esa potestad que tenemos nosotros de, por ejemplo, acudir ante una autoridad a que se nos respete un derecho del área, ¿cierto? Familiar. Por ejemplo, los derechos de alimentos. Hay una norma que establece una obligación alimentaria por parte del ascendiente con el descendiente, pero esa norma es el derecho objetivo. El derecho subjetivo nosotros no lo vemos, nosotros sabemos que tenemos derecho a que nuestros padres, a que los padres respondan por sus hijos, pero eso no lo palpamos, ese derecho no se palpa, ¿cierto? Entonces encontramos esta clasificación que son los individuales, los familiares, patrimoniales y políticos. Cuando hablamos de políticos, hacemos referencia a esa facultad que tenemos nosotros de elegir y ser elegidos. Nosotros no vemos eso, nosotros no palpamos eso, pero sabemos que podemos ejercer ese derecho. ¿Listo? Y obviamente los derechos patrimoniales hacen referencia más que todo a la potestad que tenemos nosotros sobre nuestros bienes. Nosotros sabemos que tenemos un bien y hay un papel, pero ese derecho que tenemos erga omnes, ¿cierto? Es decir, que las demás personas respeten este derecho, ellos no lo ven, pero saben que hay un derecho. ¿Listo? Bueno, entonces creo que ha quedado claro esta parte. Eh, vamos a iniciar entonces con, con la exposición de María Paz. No sé si vas a compartir algunas diapositivas.
Sí, claro. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces dejo de compartir acá para que tú puedas compartir. Si quieres, ves compartiendo. Ve la diapositiva ahí, profe. Profe. Y ahí la veo, ahí la veo. Te iba a decir que le des donde dice, ¿ves la Aquí. cuestión de reproducir? Ahí, exacto. Dale ahí. Sí. Dale presentar en este dispositivo. Si quieres, voltea el celular para que se vea en posición horizontal. Y ahí te va a salir la opción. Eso. Listo. Entonces, inicia María Paz. La audiencia es tuya. Bueno, mi nombre es María Paz. En el día de hoy voy a exponer el tema Escuelas del Derecho. Primero vamos a dar un concepto de Escuelas del Derecho. ¿Me está escuchando ahí, profe? Sí, claro, dale, que te estoy escuchando. Fuerte y Bueno, claro. Escuelas del Derecho. Bueno, las escuelas del derecho son un conjunto de doctrinas y principios que a través de un método tienen por objetivo investigar la filosofía del derecho. Bueno, hay varias clases de escuelas del derecho. El iusnaturalismo, positivismo jurídico o iuspositivismo, sociologismo jurídico y el marxismo. En el día de hoy les voy a hablar sobre el iusnaturalismo, positivismo jurídico o iuspositivismo. Empecemos con el iusnaturalismo. Bueno, el iusnaturalismo es una doctrina que parte de la naturaleza del ser humano en sí mismo. Para el iusnaturalismo, el origen es natural, viene dado por el hecho de ser humano y tiene unas características. El objetivo del iusnaturalismo es determinar las normas que pueden formar parte del derecho como guía ética y moral. Algunos autores del iusnaturalismo fueron Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf, John Finney, Francisco de Vitoria. Continuamos con el iuspositivismo o positivismo jurídico. Bueno,
el iuspositivismo y el iusnaturalismo son términos que se contraponen. Para el iuspositivismo, las leyes y normas jurídicas creadas por el ser humano son las únicas verdaderas. Es decir, que el iuspositivismo surge de la propia condición humana. Por su parte, el iusnaturalismo implica una serie de teorías jurídicas y de términos en relación con la moral y la ética. Un dato importante del positivismo. El positivismo deriva del empirismo y la epistemología y surge a inicios del siglo XIX. El positivismo es una escuela del derecho o corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. También hay varias clases de positivismo y algunos iuspositivistas también critican las leyes injustas y la obediencia a las mismas, solo que no dicen que no sean verdaderas leyes, sino que son leyes injustas. Las características del positivismo son: primero, rechaza las nociones a priori y los conceptos o creencias de tipo universal que no hayan sido comprobados. Segundo, el positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Bueno, como les decía, hay clases de positivismo. Primero, el iuspositivismo ideológico. Este nos dice que el derecho es el derecho y hay que cumplirlo. O sea, que el derecho debe ser obedecido. Segundo, el formalismo. El derecho es un sistema cerrado, sin contradicciones internas ni lagunas. Tercero, imperativismo. Para el imperativismo, la norma válida se identifica con un mandato del soberano respaldo por el hecho de una habitual obediencia. Iuspositivismo metodológico o conceptual. Este nos dice que el derecho se encuentra conceptualmente separado de la moral, por lo que puede ser identificado, definido y analizado sin hacer referencia a valores morales. Y por último, el iuspositivismo lógico. Bueno, antes de continuar con quiero resaltar algunos autores del iuspositivismo, como fueron Hans Kelsen, Carl Schmitt, Joseph Ratz. Bueno, entonces continuamos con el positivismo lógico. Como antes les mencioné, Hans Kelsen, uno de los máximos exponentes del positivismo jurídico, afirma que la ciencia jurídica, al ocuparse de lo mandado jurídicamente, es una ciencia normativa, la cual, para mantenerse dentro de los límites científicos, aspira a liberar la ciencia jurídica de elementos extraños y de juicios que no sean normativos. Bueno, entonces, como ya había dicho antes, el positivismo entiende que el derecho y moral son distintos, dado que el derecho existe con independencia de su correspondencia uno con una otra concepción moral. Es decir, que una norma jurídica puede existir independientemente de una fundamentación moral. Aclaro también que para algunos iusnaturalistas el iuspositivismo es malo o inmoral, porque avala la existencia del derecho injusto. Bueno, profe, ya eso fue lo que investigué y con esto termino mi exposición. Bueno, muy buena exposición. Realmente has explicado lo fundamental de estas dos escuelas del derecho. Adicionalmente, manifiesto que escuela
o la naturaleza del derecho, es decir, de dónde viene, de dónde ha provenido todos esos estudios que hoy vemos, ¿cierto? ¿Qué se ha plasmado? ¿Qué ha servido de esas diferentes escuelas filosóficas eh, para eh, que le han dado una base al aspecto jurídico, a la noción de norma en el día de hoy? Entonces, muy importante, en el ordenamiento jurídico colombiano encontramos que es una norma netamente positivista, ¿cierto? Porque lo válido acá es lo que está escrito, lo que a partir de un estudio, eh, a partir de la observación, a partir de un estudio de la experiencia, es que realmente se va a poder expedir una norma y la norma válida será la escrita, ¿cierto? Entonces vemos cómo el ius positivismo lo hemos reflejado en nuestro derecho actual. El ius naturalismo es aquel que predica que los derechos se adquieren solamente con el mismo nacimiento del hombre, es decir, que esos derechos son o provienen de la misma naturaleza, ¿sí? Son inherentes a nosotros, que no hay necesidad de hacer un estudio, de entrar a legislar, de entrar a experimentar, sino que simplemente nacemos con ello y listo. Pocas palabras, de eso tratan estas dos escuelas del derecho. ¿Qué sesgo vemos hoy en día? Los derechos fundamentales, ¿cierto? Podría ser de pronto algo que ha dejado de ser ellos naturalismo porque la vida es algo inherente, nacemos con eso, ¿cierto? La integridad, la libertad, todos esos derechos fundamentales, pues realmente sí los adquirimos a partir del mismo nacimiento. Entonces, María Paz, te agradezco por esa exposición. Eh, no siendo más, pues hemos explicado ya lo que son las escuelas del derecho y además de eso, la clasificación del mismo. Entonces, eh, vamos a finalizar la grabación, nos vemos la próxima clase. No vayas a salir, María Paz.